la inquietud de que si no acelero el proceso de salvación llegará la muerte y volveré a repetir otra vez. Seguiré preso aquí, no sé, mucha confusión. Confundo mucho la muerte con la liberación del cuerpo. Sí, eso es buenísimo. Hay un apartado en el curso de milagros que está en el capítulo 19 que se llama Los obstáculos a la paz, ¿vale? Y se mencionan una serie de obstáculos. Por ejemplo, atracción por la muerte, atracción por la culpabilidad, atracción por el sufrimiento, por el dolor. Y el último obstáculo se llama temor a Dios, ¿vale? Pero previamente, antes de llegar a ese obstáculo, se nos ha señalado en un obstáculo anterior que nos atrae la muerte. Y tú dirás, no, yo a la muerte la temo, no me atrae. Pero deseo y miedo son el anverso y el reverso de una misma moneda, ¿vale? Si yo estoy en una experiencia en la que la muerte parece real, esto no puede ser sino porque estoy soñando esa experiencia, y si la estoy soñando es porque esa experiencia es una representación de mi deseo inconsciente. Por tanto, hay un vértigo, porque por un lado temo a la muerte, pero por otro lado me siento irremisiblemente atraída hacia ella. Pero en mi enajenación, mi mente culpable ha determinado que el que va finalmente a acabar con mi vida es Dios. Tercera ley del caos. Dios, el remedio natural para mi sufrimiento, aquel a quien tengo que ir en busca de una seguridad real, en realidad se ha convertido en mi victimario. El que me envía las pruebas, las plagas, el que me pone a prueba, el que exige mi sacrificio y el que finalmente me dará caza y me matará. Porque yo, en mi estado de locura, creo en la muerte. Creer es valorar. Todo aquello que valoro, creo en ello y lo hago real para mí. Yo creo en la muerte. El curso nos invita a poner un microscopio potente ahí. Decir, yo creo en la realidad de la muerte, es una tapadera. Es algo que podemos escuchar en la superficie. Debajo, lo que se está diciendo es, yo deseo la muerte. ¿Vale? Fuerte. Es fuerte. Pero tenemos que tomar conciencia de esta dinámica. Porque es la comprensión la que nos libera de las cadenas autoimpuestas. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la mente ego? Esta tortuosa mente oscura que se siente culpable y que está buscando gestionar su culpabilidad mediante negación, proyección de culpa hacia el exterior, etc. Ha dicho, Dios te va a matar. No importa cuánto corras por los caminos del mundo, finalmente te aguarda la muerte. ¿No es la única certeza con la que podemos contar aquí? La muerte. Entonces, mira lo que dice el cuarto obstáculo a la paz. Voy a leer 3 párrafos hasta una frase que yo considero de lo mejor que hay en el curso. El cuarto obstáculo a la paz se llama el temor a Dios. Y dice, ¿qué verías si no tuvieses miedo de la muerte? ¿Qué sentirías y pensarías si la muerte no te atrajese? ¿Notáis aquí cómo hace la relación entre tienes miedo de la muerte te atrae? ¿Se ve? Ambas están en la mente. El miedo a la muerte, la atracción por la muerte. Y te pregunta el curso, ¿qué verías si no tuvieses miedo, si no te atrajese la muerte? ¿Cuál sería tu visión si eso no estuviese ahí, ese obstáculo? Simplemente recordarías a tu Padre. Recordarías al Creador de la vida, la fuente de todo lo que vive, al Padre del universo y del universo de los universos, así como de todo lo que se encuentra más allá de ellos. Que no se nos va a pedir un comportamiento suicida, no se nos va a pedir que vayamos hacia la muerte, llenos de miedo, como una legión que se sacrifica. Lo que se nos va a pedir y para lo que se nos está entrenando en este curso es para que recordemos el amor
que hay detrás del miedo a Dios. Porque en el instante en el que ese amor se recuerda, vamos en dirección a Dios, en el conocimiento absoluto, lleno de confianza de que Dios es la vida, no la muerte. Ahí se supera la creencia en la muerte. El curso nos entrena para que entendamos que la muerte es una creencia. Una simple creencia. Una creencia que ha de quedar trascendida, que ha de quedar perdonada, ha de ser vista como lo que es, una ilusión. Pero desde el momento en que el Hijo de Dios cree ser un cuerpo mortal, el miedo está instaurado, porque un cuerpo es algo sumamente frágil, un cuerpo es algo que se encamina hacia la muerte. Entonces, el ego te dice, hemos hecho una alianza, el ego te dice, Dios igual a muerte. Esto es lo que está en el fondo de toda nuestra resistencia al curso. Que inconscientemente hemos hecho esta ecuación. Dios es igual a muerte. Si yo voy hacia Dios, Dios va a exigirme el sacrificio de mi vida. Dios me va a decir, si quieres conocerme, muere. Ya lo hizo con su hijo, ¿no? Y a su hijo fue un cordero propiciatorio. Lo va a hacer conmigo también. Me va a pedir mi vida. Hoy había una mujer en una sesión individual, ocurrió algo muy interesante. Ella estaba teniendo una experiencia meditativa en la que estaba tomando conciencia de yo soy los planetas, yo soy las galaxias, yo soy el universo. Esto está sucediendo en mí. Y de pronto, inesperadamente se quedó parada y dijo, y tú, Dios, no me vas a arrebatar esto. Conectó con esa arrogante soberbia. Como si Dios fuera el enemigo. Dios es el gran boicoteador, Dios es el que viene a robarme lo que tengo, a robarme mi vida, mi fabricación, mi engendro, mi identidad, mi vástago, le llama el curso. Así. Por eso el temor a Dios. Ahora, este curso nos entrena para decir, cuidado, has comprado esto, has comprado esta creencia. Pero es solo una creencia. Ahora puedes mirarla de frente y darte cuenta de que es falsa. Ahora puedes contemplar la posibilidad de que, y este es el milagro, esta es la idea milagrosa, la idea que corrige, ¿vale? ¿Vale? Entonces, no sé si os habéis dado cuenta de cuántos relatos de iluminación o de comprensiones súbitas de trascendencia hay en situaciones cercanas a la muerte. Hay muchísimas ideas de iluminación que están relacionadas con instantes en los que creímos que íbamos a perder la vida. Cuando, por ejemplo, Eckhart Tolle cuenta su historia, o cuando Ramana Maharshi cuenta su historia de iluminación, lo que está contando es que yo creí que me moría en ese instante. Y al aceptar, al rendirme absolutamente a la idea de la muerte individual, alcancé el ser. El relato de iluminación de Ramana es muy descriptivo de esto. Él estaba experimentando una sensación de muerte inminente. Y en la medida en que pudo rendirse y aceptarla completamente, tomó conciencia de que lo que él era no podía experimentar la muerte bajo ningún concepto. Por tanto, se encaminó hacia la muerte para descubrir la vida. ¿Qué se hace mientras la idea de la muerte nos atormenta? Se le aplica el perdón. Se le aplica el perdón, es lo único que podemos hacer. Observamos que ese pensamiento está ahí, observamos que ese pensamiento produce una reacción de conflicto, de sufrimiento, de miedo intenso, de como sea que se manifieste, nos abrimos a sentirlo, aceptándolo plenamente, lo dejamos ser e invocamos a la mentalidad milagrosa, la mente recta, para que se produzca una vivencia, una experiencia de esto que hemos explicado. Porque una cosa es saber la teoría y otra cosa es sentir la verdad de estas palabras en el corazón.
Eso es un milagro. Esta mañana estábamos en el hospital con mi madre y un momento que entró Susana con mi madre a la consulta, bueno, un buen rato, estaba afuera y estaba viendo todo el sufrimiento en las caras, ¿no? Era todo caras de tristeza, caras de sufrimiento, gente con mascarillas, gente en silla de ruedas, gente con oxígeno, gente con temblores. Y podía conectar no a un nivel intelectual, sino a un nivel sentido, con una alegría profunda, durante instantes, de ver niños inocentes jugando un juego de limitación que no tiene ninguna consecuencia. Y todos esos niños inocentes soy yo, jugando ese juego de limitación sin ninguna consecuencia. Eso me producía una gran alegría a nivel sentido, porque solo veía inocencia sabiendo que todo aquello era un montaje falso, basado en una creencia, pero que no podía producir lástima, porque no tenía ninguna consecuencia. Era invulnerable aquello que se estaba experimentando en esa limitación. Y es como un acceso a nivel sentido, a una comprensión profunda, que normalmente es más intelectual. Es como, me recordaba esto que decías, ¿no? Qué bueno. Lo podía reconocer por la alegría. Una buena respuesta, ¿no? El otro día en el grupo online que tenemos había una chica que lleva un tiempo que está padeciendo, bueno, un proceso espiritual pues con emergencias un poco, a veces parecen un poco psicóticas. Ella pasa por momentos de muchísimo vértigo, miedo, y nos contaba con toda la torpeza con la que se cuenta una revelación así, porque realmente cuando expresas algo así, las palabras un poco parece que incluso desvirtúan la experiencia, ¿no? Pero llegaba la emoción de lo que ella había sentido, nos lo pudo transmitir al grupo, porque ella decía que en medio de su agonía, de su tremendo sufrimiento con lo que estaba experimentando, tuvo una especie de visión de una imagen absolutamente benevolente, femenina, que le decía, la miraba con compasión genuina, real, auténtica, la compasión que le decía, no me das lástima, no me das lástima, yo sé quién eres. Eso es justamente. ¿Te das cuenta? Entonces yo puedo jugar al juego de la limitación, yo puedo jugar a ser un cuerpo enfermo, ser una persona traumatizada, yo puedo jugar al juego de ser un cuerpo mortal, de experimentar todo tipo de agonías y sufrimientos en esta experiencia. Pero eso es un juego temporal. Yo no puedo dejar de ser quien soy, esa invulnerabilidad de la que Paco nos estaba hablando. Entonces el camino del perdón, el camino con el curso, lo que va haciendo es haciéndonos morar cada vez de forma más estable en esa sensación de identidad. Porque obviamente lo que nos trae aquí es haber tenido ya algún tipo de atisbo, ¿no? Yo de alguna forma he conectado con eso, pero brevemente. De alguna forma sé, tuve una experiencia, puedo recordar. Pero de lo que se trata es de volverla estable, de hacer que esa sea nuestra experiencia continua, inmutable. Y para eso hemos de perdonar, porque lo que nos impide estar en ese nivel de conciencia de manera estable es, y aquí es donde el curso se revela como una enseñanza absolutamente original, la culpabilidad que esa mente inconsciente alberga. Por eso el camino se llama el perdón. Es el camino que le muestra a esa mente que no hay consecuencias para lo que cree haber hecho. El perdón, la expiación, lo que te dice es no hay consecuencia real para tu imaginado pecado. Lo que crees haber hecho no tiene consecuencias. Sigues siendo tal como Dios te creó, sigues siendo espíritu, sigues estando en estado de gracia, nada ha cambiado. Y eso es una buena nueva. ¿Te ayuda eso?